Soy Cristian de Rivera y hoy les voy a presentar el análisis distribuido del Fire Weather Index Global. ¿Esto qué es? Va a ser procesado con Apache Spark y la predicción mediante Spark ML. El resumen: el cambio climático de origen antropogénico ha incrementado con frecuencia en los últimos años. Por esto, en este trabajo queríamos implementar un pipeline que detectara si este cambio era natural, pues la temperatura del planeta todo el tiempo cambia de forma natural, o era causada por los humanos. Para esto utilizamos un dataset llamado FWI o Fire Weather Index, que es recolectado por varios países. En nuestro caso creo que estamos utilizando el de Australia, y con los años de 1979 a 2024 está actualizado y tiene dos partes, que es las predicciones reales y predicciones esperadas por de forma nativa. Como dijimos aquí, Abbott Salgood propuso directamente un par de datasets. En su caso, el diario observado, que es calculado por A5, y el contrafactual o calculado removiendo la señal del cambio climático antropogénico, o sea, lo que hacemos los humanos. Y el problema computacional es relevante, con una habilidad diaria de 0.25 grados. ¿Cuál fue nuestro problema? Queremos empezar diciendo el proyecto funcionó mal por una pequeña razón. Necesitamos cubrir los 9.700 millones de registros válidos, equivalentes aproximadamente a 14 o 15 gigabytes de datos, cuando debimos haber cubierto algo mucho más pequeño para intentar hacer nuestras pruebas. Eso nos llevó a, como ocupamos muchos datos, nos llevó a ocupar mucho tiempo de procesamiento, y no nos percatamos que en cierto momento perdimos, los datos no se cargaron correctamente, y a partir de ahí se fue en cadena a un error en el entrenamiento. Pero pues iremos viendo que entrenamos bien y que entrenamos mal. Primero, la arquitectura. Vamos al dataset. En este caso lo descargamos de Drive. Son 46 años, dos secciones, la normal y la antropogénica. Posteriormente lo transformamos traíamos un formato llamado NC y tuvimos que transformarlo a Parquet. Aquí estuvo nuestro primer problema que nos encontramos comúnmente, que fue nuestra memoria RAM. Nuestro equipo estaba muy limitado en recursos. Como no estábamos utilizando un sistema Spark completamente distribuido en varios computadores, ocupamos solo 6 GB de datos, que en un inicio ocupamos 8, pero nuestro equipo se congelaba. Posteriormente pasamos a un parted lake particionado por el tipo y el año, e intentamos en job la validación. Hasta ahí estuvo bien, y posteriormente la climatología. Aquí es donde se rompió el código y no registró los datos de climatología, por lo que no registró extremos y no registró la atribución. En tendencias leyó un año, pero sin embargo ya no obtuvo los demás años, y eso impidió que Spark trabajara al 100% de su capacidad, aunque sí tardaba en entrenar o buscar los datos ocupados. Como dijimos, jugamos la descarga y posteriormente luego pasamos a el transformador del job. El dataset que tenemos es publicado por Abbott Salgood en Drive, como dijimos. De ahí directamente lo sacamos. En nuestros códigos tenemos uno para descargar directamente, pero en nuestro caso lo descargamos manualmente. Además tenemos uno para la validación y uno para transformar del NC al Parquet, que igual lo podemos hacer manualmente con el pipeline completo que se encuentra en el README. Los datos que tenemos, como se pueden ver, eran 100.000 datos por año, en las grillas válidas de 250.000. También cabe destacar que lo trabajamos con workers, solamente eran 4 workers por 200.000
por 200 entradas, pero lo mismo se dañó poco a poco y era demasiado pesado para el momento. Aquí se puede ver 200 entradas. Aquí tenemos 8 GB, pero tuvimos que bajarlo a 6 GB para que no se congelara nuestro sistema. También se tuvo que utilizar liberación de memoria y utilizamos PSpark, una sesión de PSpark, como se puede ver en los códigos. Como vemos, el primer job, que era la validación, esa fue una ejecución exitosa, y con esa pudimos ver la forma en que tenía nuestro dataset. Aquí se puede ver la contractual del nivel 98. Posteriormente está el de climatología, está calcular el percentil, y en base a esto calculaba si había un día de extremo calor, y con esto pudiéramos tener partes del cambio climático. Como dijimos, ocurrió el error de la salida, no hubo información, por lo que se fue en cascada a partir de ahí. Como trabajo correctivo podemos aumentar las particiones y debemos de ver que se entrene. Posteriormente los días extremos y la métrica SWF o Synchronous Firewater, eso lo hicimos para calcular la fracción de la grilla y la calidad del agua. Lo mismo nos dio un resumen de 92 filas que son de 46 años por los dos escenarios. Sin embargo, este estaba vacío. Aquí podemos ver que se encontró vacío por lo mismo de que se perdieron los datos de la segunda parte. Posteriormente, un análisis de la atribución al cambio climático. A partir de aquí ya está vacío todo excepto la última parte. Esto lo hacemos con esa fórmula SWF OVA con SWF counter sobre SWF absoluta. Y lo mismo, como no encontró los archivos de distribución, no pudo obtener la información. El job 5 sacaba las tendencias. Esta iba a ser una regresión lineal y pues del medio anual de las celdas y generar las series anuales. Lo mismo, entrenó, pero nunca encontró los datos correctos para poder sacar. Sin embargo, esta sí pudo encontrar los datos de 1970, con lo que logró sacar esta gráfica que solo tiene un punto correspondiendo al mismo año. Y por último se formuló una clasificación binaria y intentamos sacar gráficas además de un entrenamiento en Spark con árboles, clasificadores de árboles y una métrica de evaluación DAG-ROC, F1 y presión incorrecta. Hay que volver a reentrenarla. Y nos sacó imágenes, pero esas imágenes están vacías, entonces no vale la pena mostrarlas. Por último, esta es la tendencia que se pudo llegar a ver de nuestros primeros datos y de la versión del job 1 que pudimos obtener, que fue el año observado, el contractual y el más menos de la suma. Cambiamos la banda latitudinal porque de nuestro el trabajo original estaba clasificado por espacio, pero para no afectar los datos sensibles lo cambiamos por una banda latitudinal que encontraba más o menos los datos. Y pues serían nuestras conclusiones. Es un proyecto mal empleado, principalmente porque quisimos ser muy ambiciosos y ocupar bastantes datos, y al no tener control tanto del software y la poca experiencia, este se dañó en gran medida. Me hubiera gustado tener más RAM para poder entrenar mejor, o haber implementado mejor el cluster de Spark. Aquí muestro el código. Como dijimos, es la validación, el código de validación, la climatología, los días extremos, la atribución, el análisis de atribuciones, el análisis de trend y la visualización de los resultados. Aquí tenemos el que transforma en NCA Parquets y la sesión de Spark. Este era para ver los resultados y este es para descargar los datos.
y un run pipeline por si querías correr todo de una sola vez. Este igual fue uno de sus problemas. Por intentar hacerlo de una vez, nos confiamos y creímos que había datos en la parte 2.